Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Producto Interno Bruto Turístico Nacional registró un crecimiento anual del 4.3% durante el tercer trimestre de 2016, más del doble que la economía nacional, que en el mismo lapso creció 2%. La Secretaría de Turismo informó que el consumo turístico también reporta un alza del 6.4% de enero a septiembre de 2016. También señaló que al tercer trimestre del año pasado, el empleo turístico creció 4.5%, a nivel nacional fue solo de 2.6%. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder María Teresa Solís Trejo, subsecretaria de Planeación y Política Turística. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, María. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. María Teresa, esta despegue del turismo en el país, dicen asociado, por supuesto, en la llegada de turistas extranjeros a la devaluación del tipo de cambio, pero también vinculado estrechamente a este nuevo, digamos, modelo de oferta, esta oferta de crecimiento de diversas opciones que hoy se tienen, que anteriormente no existían y que le generan además a México pues, la necesidad de crear toda una nueva infraestructura de la cual pues carecemos honestamente, ¿no? Muy bien, bueno, pues es cuestión de en donde te enfoques. La verdad es que México a lo largo de las últimas décadas ha logrado construir una infraestructura, por ejemplo, hotelera, también en los principales áreas, sobre todo destinos de playa, pero también al interior, en la zona del Bajío, en algunas ciudades patrimonio, una oferta hotelera de extraordinaria calidad que a veces se reconoce poco. O sea, los hoteles de lujos que tiene México, no solamente en playa, sino en el interior, verdaderamente dan la competencia, por ejemplo, con Canadá y con algunos países, no se diga en Latinoamérica, pero incluso en Asia y en Europa. La infraestructura carretera también ha tenido mejoras considerables, sobre todo en los principales centros de población hacia los destinos turísticos, pero por supuesto tenemos mucho que hacer en términos de pequeñas localidades y en términos por ejemplo, nuestros pueblos mágicos. Este concepto de pueblo mágico que precisamente trata de llevar el turismo no solamente a los centros de playa, sino compartir la generación de riqueza con ciudades más pequeñas, hacer una distribución regional de la riqueza, ha sido no solamente reconocido, sino incluso copiado por otros países que están tratando de seguir este camino. En materia de infraestructura hotelera, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar con el equipo de la Secretaría de Turismo y el Consejo de Promoción en España, recientemente en la Feria Internacional de Turismo, y lo que llamaba mucho la atención fue esta calidad de oferta precisamente en localidades pequeñas. Fue el programa Tesoros de México, que son hoteles y restaurantes boutique, muy enfatizados, muy enfocados en la calidad en el servicio y también en la calidad de la infraestructura. Entonces, depende del ángulo que veas, ciertamente nos falta mucho por hacer, pero yo creo que se ha trabajado de manera importante, no solo sector gobierno, sino el sector privado ha hecho inversiones muy importantes y los resultados que estamos viendo pues no son de un día para otro, son el resultado de muchas décadas, de varias décadas de estar invirtiendo en este sector. El impacto del turismo aquí en México nunca se le ha dado el valor que realmente tiene. Tenemos ahora, por ejemplo, al menos 2 entidades federativas que viven por completo del turismo, Quintana Roo y Baja California Sur, pero muchas otras en donde esta es una de las actividades más importantes. Como usted bien decía, hay oferta hotelera de excelente nivel en distintas, digamos, categorías. Los de lujo son muy buenos, pero también hay opciones más accesibles en donde también las alternativas son verdaderamente llamativas. La parte compleja, creo, es el mover a los turistas dentro de México. Ahí es donde me parece es el problema de infraestructura al que se refería Esra, en donde sí hemos tenido dificultades serias en inversiones más grandes en carreteras, pero también en aeropuertos. Nos cuesta trabajo mover a las personas. En muchas ocasiones, por ejemplo, un turista que llega, digamos, a Los Cabos para moverse hacia México es dificilísimo. O si llega a Puerto Vallarta y lo quiere uno mover hacia Guanajuato para que conozca otra cosa, pues hay que mandarlo al DF y luego mandarlo para allá. Es decir, esta parte como que todavía sí necesitamos hacer un poco más, ¿no? Sí, si ustedes recuerdan, a principios de enero
se hizo una presentación de un estudio que hizo la OCDE, sobre la revisión de la política pública. Y uno de los puntos que enfatizaba era justamente el trabajo que tenemos que hacer, particularmente, bueno, en fortalecer la conectividad en líneas regionales, pero también en favorecer la transportación multimodal. Es decir, el día de hoy es fácil comprar un boleto de avión a cualquier destino en México, pero hacer la compra de la transportación terrestre, el autobús, la excursión, la entrada o el boleto al museo, al atractivo específico, todavía esa ventanilla única para comprar experiencias turísticas es uno de los principales retos que tenemos en el sector, definitivamente. María Teresa, bueno, yo creo que no hay duda que el turismo es uno de los sectores que mejor desempeño ha tenido en los últimos años. Particularmente el año pasado ha subido el número de visitantes, ha subido los ingresos de divisas, está creciendo la oferta hotelera, o sea, la verdad es algo muy bueno para el país. Poca gente sabe que el PIB turístico representa como el 8% del PIB nacional, o sea, eso quiere decir que la actividad turística tiene efectos multiplicadores hacia otras áreas de la actividad económica que no están atendiendo directamente a los turistas, pero a mí me parece que quizá podría ir mejor, como usted dice, ¿no? Y uno de los puntos que a mí me llama la atención es, creo que estamos como muy enfocados a nuestro área de influencia, o sea, el turista estadounidense, el turista de Canadá, en cierta medida el turismo de Europa, pero parece a nivel internacional que digamos, el gran mercado turístico que deberíamos de atraer es el mercado de los asiáticos y particularmente los chinos. La clase media en China está creciendo muchísimo. Francamente, yo no veo turistas chinos aquí en el país, porque no hay. Y los turistas asiáticos son muy especiales. A ellos les gusta que todo esté organizado, que sea en su idioma, que los atiendan nada más a ellos. Y me parece que no, bueno, yo no veo un esfuerzo en ese sentido en México, como sí me ha tocado verlo en otros países, pues precisamente para irse jalando esos turistas. China está muy lejos de México, pero nosotros ofrecemos cosas muy atractivas para el turismo chino y además el turismo chino está creciendo muy rápido y pues no, en términos de número creo que podría, ¿qué se está haciendo, qué se está pensando en términos de planeación para estos mercados no tradicionales de turismo potencial hacia México? Muy bien, pues efectivamente, o sea, la diversificación es un reto importante. Sin embargo, es un reto que ya se ha estado empezando a atender. Si tú ves el programa sectorial al inicio de esta administración, se planteaba como objetivo que tuviéramos una participación en el mercado estadounidense 60-40. El día de hoy estamos en 59. Cuando se empezó la administración, estamos hablando de 2012. Si tú ves estadísticas de 2005, el mercado norteamericano representaba el 69% de los turistas que venían a México. Ya bajamos 10 puntos. Y el secretario de la Madrid pues ya nos puso la barra más alta porque él quiere 50%. Quiere que nos encaminemos hacia ese objetivo. Obviamente en cualquier región del mundo, el grueso del mercado, de los flujos, vienen de los mercados cercanos. La tajada de león se la llevan, en el caso de China, pues los países cercanos. Japón, Tailandia. En el caso de Japón, también los turistas emisores van fundamentalmente a las regiones cercanas. Entonces, pensar que el mercado de Estados Unidos va a bajar dramáticamente es olvidarse de la geografía y olvidarse de las diferencias climáticas, que es lo que nos empuja finalmente a los turistas, la cercanía y el clima. Y obviamente estando una serie de condiciones, pero tú apuntas definitivamente a pues no solamente los retos en materia de conectividad, estamos muy contentos porque apenas hace unos días arrancó un nuevo vuelo de ANA, es Air Nippon Airways, una aerolínea poco conocida aquí en México que está apostándole a México y que está estableciendo vuelos directos a la Ciudad de México 7 días a la semana. También Aeroméxico está abriendo nuevos vuelos a Corea, ya además de los que ya se tienen hacia China, y por supuesto que se está trabajando en esa diversificación, por una parte de mercados y por otra parte del tipo de productos. Lo que hemos encontrado, no solamente hay una
cierta dependencia del mercado norteamericano, sino que también hay una cierta dependencia, quizás excesiva, del producto de sol y playa. Tenemos una gran oferta cultural, tenemos una gran oferta natural, que todavía tenemos un gran margen por aprovechar. En ese sentido, el vincular, no solamente traer más españoles o traer más alemanes o traer más asiáticos, sino traer a esos públicos hacia el tipo de producto con el que tienen afinidad. Por ejemplo, el turista japonés es un turista de alto valor, de muy alto gasto, que además gusta mucho, por ejemplo, de conocer las ciudades patrimonio, de hacer tours de arquitectura. Si ustedes van a Casa Barragán, van a encontrar a veces más japoneses que mexicanos. Entonces, esa afinidad es fundamental. Si ves el mercado chino el día de hoy está viajando como viajaban los japoneses hace 30 años. Es un mercado que solo recientemente se ha abierto al mundo y, por supuesto, su prioridad, si es la primera vez que vas a salir del país, es conocer, bueno, Asia, que les queda cerca, pero conocer Estados Unidos, que es la potencia del mundo, conocer Europa, que es también otra potencia cultural, y entonces Latinoamérica, México, se encontraría como una tercera opción, quizás compitiendo más con los países en sureste de Asia, en África, en Oceanía. Y sin embargo, en cuanto al mercado chino, también vemos que hay muchos flujos hacia la costa oeste de Estados Unidos y Canadá. Y una gran oportunidad y una estrategia hacia el mercado chino es precisamente venderles México cuando están en Estados Unidos. Hacer equipo con las operadores que traen turistas chinos hacia Canadá y hacia Estados Unidos y ofrecerles a México como una extensión. Uno de los elementos que en el turismo en México se quedó atorado durante mucho tiempo es la cantidad de dinero que gastan los turistas en México, porque ya llegaban o llegan a veces con paquetes o con el famoso all inclusive, en donde pues, ya entran y todo está pagado. Esta parte de lo que cada turista o grupos de turistas consumen en México, ¿hasta dónde hemos podido avanzar en lo que podríamos llamar el valor agregado de toda esta industria? Mira, lo que hemos visto es que el turista que más gasta, si lo ves en conjunto, es el turista que viene por vía aérea. Y en ese sentido es que el énfasis de las acciones, no solamente de promoción, sino de fomento, se están enfocando en el turismo por vía aérea. Pero también esto de repente nos esconde algunos otros nichos y segmentos de muy alto valor. Habíamos hablado un poquito del turismo cultural, pero, por ejemplo, el turismo médico es un tipo de turismo que verdaderamente tiene un gran valor agregado, que aprovecha las capacidades no solamente de infraestructura, sino también las capacidades técnicas que ha desarrollado nuestro país. Nosotros tenemos hospitales verdaderamente para presumir, grupos hospitalarios, y tenemos médicos y cirujanos de distintas especialidades, y el secretario de la Madrid nos ha encargado enfatizar y actuar de manera coordinada para atacar estos segmentos de alto valor. Bien lo dices, México ocupa el 9º lugar en el mundo en número de turistas internacionales, pero apenas el 14 en cuanto a gasto. Entonces la tarea no es tener solamente más turistas, es tener que los turistas gasten más, y gasten más no porque les cobremos más, sino porque les ofrezcamos valores que tienen les ofrezcamos servicios que tienen un alto valor. Para de aquí en adelante, este año 2017, con todo el escenario complicado internacional, Estados Unidos, ¿cuál sería la perspectiva del turismo? Mira, cerramos 2016 con 35 millones de turistas. Nosotros queremos llegar a 37 millones de turistas para el 2017. Cerramos con 19.571 millones de dólares como ingreso por divisas. Quisiéramos cerrar con 21 mil millones de dólares con divisas. Es un crecimiento que calculas alrededor del 6%. Creemos que es una meta alcanzable, no es tan ambiciosa como se quisiera, porque pues tenemos que tener metas ambiciosas, pero los pies en la tierra, y sabemos que nuestra industria es una industria sumamente volátil, es una industria en donde la percepción es fundamental, la cobertura que hacen los medios es fundamental, y también sujeta, por ejemplo, a catástrofes ambientales,
a huracanes, a temblores, etcétera, y ya tenemos una historia en la que de repente de niveles de 95% de ocupación se nos van a 5 por algún tipo de este fenómeno, pero creemos que es una cifra realista y que trataremos de alcanzar, y no solamente en términos cuantitativos, sino también en términos del tipo de oferta que estamos llevando a María cabo. Teresa Solís, subsecretaria de Planeación Turística, muchísimas gracias por haber Al estado aquí con contrario, nosotros. muchas gracias a todos ustedes. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. El día de ayer llegaron a México los secretarios de Estado y de Seguridad Interior de los Estados Unidos para iniciar los acercamientos entre las administraciones de ese país y de México. Rex Tillerson y John Kelly dan los primeros pasos en la negociación en un momento en que la relación México-Estados Unidos no es lo mejor, debido fundamentalmente a la retórica antimexicana del presidente Donald Trump. El gobierno de Enrique Peña Nieto ya había diseñado distintos escenarios con respecto a las posibles negociaciones con los norteamericanos, que aún por supuesto no definen una estrategia clara. Sin embargo, lo que escuchamos, por supuesto, esta mañana de los propios secretarios de Estado norteamericanos es el de un lenguaje mucho más conciliador, por supuesto. No es que las diferencias no existan, pero estamos hablando de dos personajes, tanto Tillerson como Kelly, que reconocen, uno, la importancia de nuestro país como zona estratégica; dos, el tema de los derechos humanos y de la imposibilidad de estar deportando masivamente en forma indiscriminada indocumentados; y tres, algo que se les hizo notar y que creo que hubo una respuesta muy clara en ese sentido, que la seguridad de los Estados Unidos y el tema de la migración centroamericana es un tema que atañe a las dos partes y que así es como se tiene que manejar, y no como ellos, no es que no entendamos. Un momento Kelly al final de su discurso dijo: quiero que la mitad, al menos la mitad me entienda. No, pues sí le entendemos la mitad y la otra mitad también, que pues no es que no entendamos, sino que de repente vienen mensajes provenientes de los distintos sectores del gobierno norteamericano. Estos son los que vinieron aquí, son los que están cuerdos; hay otros que están totalmente locos y que sueltan desde la propia Casa Blanca mensajes en el sentido de que es posible que deporten a centroamericanos a México. Así se hizo, así venía el mensaje la noche de ayer, y hoy ya es otro mensaje totalmente diferente. Sí, ya habíamos platicado en varias ocasiones. El gabinete del presidente Trump está formado por personas bastante calificadas, a diferencia de lo que ocurre al interior de la Casa Blanca, donde están los locos, ¿no? Como el señor Steve Bannon o Stephen Miller, que son extremistas de derecha, racistas, y que son los que pues están cilindreando continuamente al señor Trump para que diga barbaridades. A la hora que hay que hacer las cosas ya aplicadas, creo que empieza a privar un poquito de razón. No pueden, indudablemente, los secretarios ir absolutamente en contra de lo que hace el señor Donald Trump, pero sí lo van moderando en mucho sentido. Esto ha ocurrido con Europa y Asia a través del secretario de la Defensa, que ha estado moderando las cosas. Y aquí, en nuestro caso, pues los dos secretarios me parece que tienen una postura muy distinta. Ya el general Kelly, en su discurso para ser confirmado como secretario de Defensa Interior, había dicho que la seguridad de Estados Unidos no se definía en su frontera sur, sino 1.500 millas más al sur, es decir, en la frontera sur de México. De manera que él entiende bien cuál es el papel. Creo que estuvo bien de cualquier manera que el secretario Videgaray volviera a insistir en su discurso en que, bueno, pues aquí o trabajamos juntos o esto se complica para todos. Entonces, pues eso es importante que les quede muy claro. Y también me parece que el secretario Tillerson, el secretario de Estado, conoce bien a México. Insistió que pues para él México es una cosa que entiende porque él es un tejano y ha tenido relación con nosotros y demás. Entonces, pues son personas con las que se puede hablar, pero siempre está la amenaza que el señor Trump, que realmente no nos quiere de manera personal, pues salga con algún tuit al rato y nos complique la vida a todos, ¿no? Que le quiten el tuit. Sí, bueno, yo creo que ojalá sirviera verdaderamente para arreglar las cosas entre México y Estados Unidos. A mí me pareció que el tono de los dos secretarios, Kelly y Tillerson,
es un tono, fue un tono sensato, fue un tono de diálogo, ¿no? De tener un diálogo, un verdadero diálogo y no una imposición como a veces han surgido mensajes de la Casa Blanca. Pero el hecho de que haya diálogo no quiere decir que nos vayamos a poner de acuerdo, quiere decir que simplemente podremos conversar de manera civilizada. Creo que a pesar de lo que anunciaron los secretarios, particularmente me pareció fue el secretario Kelly, que no habrá deportaciones masivas. Creo que eso es un avance, que se respetarán los derechos humanos, creo que ese es otro punto de avance, pero eso no quita el dedo del renglón de que van a deportar más personas. Algunos serán mexicanos y algunos serán centroamericanos o inclusive de otras nacionalidades. Y yo creo que eso a México sí lo pone en una situación muy delicada por lo siguiente. Utilizo algunos números. En la administración del presidente Obama se deportaron aproximadamente 250,000 personas hacia México. Bueno, vamos a suponer, y México de hecho realmente ya van hacia los Estados Unidos menos migrantes de las personas que regresan. Entonces, el problema ya no es México, el problema son los migrantes centroamericanos que pasan por México, quieren cruzar a los Estados Unidos. Y aquí en esta conferencia de prensa, en este primer diálogo, se habló de una responsabilidad conjunta, más que responsabilidad, digamos, el abordar el problema de los centroamericanos en Estados Unidos de manera compartida. A mí no me queda muy claro qué quiere decir eso, porque se habló de que a lo mejor los Estados Unidos podrán dialogar con Honduras, Salvador, Guatemala para mejorar las condiciones económicas de esos países y que eventualmente se reduzca la migración. Ese es un proceso que va a llevar años, ¿ok? Eso no va a resolver el problema. Y mientras, ¿qué va a suceder con los centroamericanos que pudieran deportar a México? ¿Qué vamos a hacer en México? O sea, ¿cómo lo vamos a manejar con estos tres países? Creo que no queda nada claro y me parece que cuando llegue ese momento ahí se van a poner otra vez difíciles las cosas entre México y Estados Unidos porque pues a menos de que nos ayuden con un mecanismo, entiéndase, recursos financieros y recursos de logística para que después México pueda repatriar a estos centroamericanos, si es el caso, a sus diferentes naciones, pues vamos a tener ahora nosotros un problema y otra vez creo que le estaremos haciendo la tarea a los estadounidenses como se las estamos haciendo en el tema del narcotráfico. Pero es que esto ya ha sucedido anteriormente, o sea, esta deportación... Pero ahora a mayor escala. Pero esta deportación de centroamericanos que llegaba de Estados Unidos, llegaba también a México, que a su vez terminaba también enviándolos a sus respectivos países. Esto ha venido sucediendo, se dice a mayor escala. Hay que ver hasta dónde alcanzan finalmente a introducir las medidas efectivas. Tendrían que elaborar toda una dinámica mucho más, digamos, profesional para poder identificar quién es quién. Y eso habría que verlo. Yo creo que hay, nada más, perdón, Macario, otro punto que habría que insistir, es el hecho de que el gobierno mexicano haya insistido, y los norteamericanos lo retomaron, en el tema de la frontera segura. Y el hablar necesariamente del tráfico, no solamente de droga de México a Estados Unidos, sino el de armas y dinero ilegal de Estados Unidos hacia México, lo retoman también los secretarios norteamericanos bajo el principio de que si se quiere una frontera segura, pues hay que hacerla de los dos lados. Y esto implica asumir responsabilidades desde aquellos que infiltran, por supuesto, armas ilegales desde Estados Unidos hacia México y que también, por supuesto, mandan ese dinero, esos dólares ilegales hacia nuestro país, ¿no? Sí, sobre este asunto de la deportación de personas de otras nacionalidades a México, el secretario Videgaray dijo con toda claridad que México no acepta que le sean enviadas personas de otras nacionalidades. Esto, una cosa es que no acepte, otra cosa es que no lleguen, pero esto significa que existe la posibilidad de que el gobierno mexicano ponga en el control de frontera lo mismo que tienen de aquel lado y que en consecuencia si mandan a alguien no pasa y se queda en el puente. Entonces vas a generar una crisis de refugiados centroamericanos. Pero ese es un problema de Estados Unidos, no nuestro. Ellos lo están sacando y tú los paras en el puente y entonces le dices a todo el mundo, vean lo que está haciendo el señor Trump. Nosotros avisamos claramente, nosotros recibimos mexicanos, pero no podemos recibir a estos señores.
y háganle como quieran. Eso es exactamente lo que hace uno cuando de un lado se pone a alguien a actuar como loco. Entonces, yo sí creo que podría ser una posibilidad. Creo que, me imagino, lo habrán platicado hoy Claro, para que esto le porque vaya esto, bajando como a te todos, decía, ¿no? sucedió anteriormente bajo el principio. Sí, pero a una de que escala se muy dio la de- pequeña, Isra. Pues sí, Sí, está es bien. que no es lo mismo que a lo mejor lleguen 1000 centroamericanos, que es un número manejable, a que, voy a inventar la cifra, pero no es descabellada, a que te lleguen 50,000. O sea, es totalmente distinto el Ahí lo problema, paras. ¿no? Ahí está Eh, parte, es parte de una negociación que tiene que ver con todo lo otro, que tiene que ver también con el tema de armas, también con el tema de dinero Sí. ilegal y con el tema de comercio que dijeron, eso Eso va a viene ser después. Eso va a ser después, sí. Pero ojo, ha insistido también el gobierno mexicano, se negocia todo junto. Eso decir, es. no, entonces, pues mientras no resolvamos lo del comercio, no le pueden mover mucho al sí, otro, ¿no? yo creo que México había planteado, nuestros gobernantes habían planteado en semanas anteriores que lo que quería México, que México encantado de sentarse a la mesa a platicar con los Estados Unidos, siempre y cuando se tocaran todos los temas de la agenda bilateral, entiéndase, comercio, inversión, que es donde comenzamos con el pie izquierdo, y por otro lado, migración, seguridad, terrorismo, ¿no? Narcotráfico, que forman lo que el secretario Videgaray empezó diciendo, vamos a tener un diálogo integral. Creo que esto sí es una muestra de que pues ya estamos corrigiendo ¿no? De los malos pasos que se dieron antes, no por nosotros, sino por parte de los estadounidenses, y que efectivamente está muy claro que este diálogo va a cubrir todos esos temas, y además con dos personas, Kelly y Tillerson, que sí entienden de la importancia de México, conocen al país, saben dónde están los problemas y por lo tanto saben la importancia que México tiene para Estados Unidos. Y para el otro tema, pues necesitan al señor Ross, que todavía anda ahí. Sí, aunque ya el secretario Mnuchin, el que ya Sí, es el Tesoro. aprobaron, el del Tesoro, dijo, pues, a lo mejor no le movemos mucho, vamos a ver, a lo mejor nada más le cambian el nombre, le Porque ajustan no dos, les tres gusta, cositas. es lo que nos decía el presidente, no les gusta el tema del libre comercio, ¿qué tal si le quitas el nombre y le pones acuerdo comercial y lo dejas así? O de integración Bueno, no creo que económica, como vaya le a quieras ser tan llamar. fácil, así es pero, No, pero para los pero bueno. secretarios tampoco es una brillante idea la de Trump. ¿eh? Yo diría, a ver, si se replica el diálogo con el secretario Ross cuando esté confirmado en los mismos términos en los que ha comenzado con Tillerson ¿no? y Kelly, pues creo que empezaremos bien. Así Y es. eso tranquilizó a los mercados, el dólar bajó hoy otra Sí, pizcacha, así es. entonces ahí la llevamos. Ahí está, ahí está. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos precisamente sobre coberturas cambiarias, un nuevo mecanismo utilizado por el Banco de México que parece funciona y funciona bien. Esto es Dinero y Poder. El Banco de México anunció que ofrecerá a partir del lunes 6 de marzo coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional a las instituciones financieras hasta por 20,000 millones de dólares. La Comisión de Cambios explicó que se trata de un instrumento para estabilizar el mercado cambiario que no afectará el saldo de las reservas internacionales. La primera oferta que realizará el Banco de México será por 1,000 millones de dólares a un plazo de cobertura no mayor a 12 meses. Pues ahí está prácticamente una medida que yo no sé por qué no la tomaron antes, pero la verdad es que pues les ha funcionado. El día de hoy, por la mañana, ya teníamos una cotización de 19.70 por dólar, algo que pues habla de una recuperación importante, y eso que todavía no entra, o sea, no es que ya las coberturas estén funcionando, sino hasta el 6 de marzo, en esta expectativa de que pues haya ahí atrás un Banco de México dispuesto a pues apoyar con un seguro, esto es básicamente un seguro, de estar entregando pesos, no dólares, no utiliza reservas, pero que esto es, pues por lo pronto, una garantía, parece mucho más sólida que estar vendiendo incluso, Mauricio, la propia moneda norteamericana, ¿no? Así es, Ezra. Yo creo que ha sido una muy buena medida. Efectivamente, yo tampoco tengo claro por qué no la echaron a andar antes. En el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda han sido, para mi gusto, demasiado cautelosos, han estado reaccionando en el sentido correcto en materia de tasas de interés y ahora con esto de las coberturas adecuadamente, pero quizá un poquito más despacio de lo debido. Pero en fin, el chiste es que ya están ahí. La cobertura no es otra cosa más que un mecanismo, un contrato, vamos a llamarlo así, para que las personas, pero yo te diría sobre todo las empresas, puedan pactar un precio
para los dólares hacia futuro, en un plazo que no debe de rebasar más de 12 meses, y eso lo que ocasiona es que se elimina la incertidumbre. Obviamente tiene un costo, no son gratuitas, pero te reduce la incertidumbre, o sea, te la elimina completamente. Tú sabes que si tienes que hacer un pago de tus deudas, porque es una empresa que contrató deudas en el exterior y tienes que pagar $500,000, $1,000,000 dentro de 6 meses, lo que vas a poder hacer mediante este mecanismo es ir con el banco de tu preferencia, decirle, véndeme una cobertura, hoy los dólares están, como bien señalas, a 19.70 y entonces tú puedes comprar a ese tipo de cambio, no te van a entregar físicamente los dólares, pero no los necesitas, lo único que necesitas es amarrar el precio. Vamos a suponer que dentro de 6 meses el dólar está a 20 pesos 70 centavos, pues entonces a ti lo que te ahorraste fue precisamente la diferencia entre lo que está en ese momento, a ti te van a dar el equivalente a 19.70, tú con esos pesitos te volteas al mercado cambiario y en ese momento compras los dólares para hacer tus pagos en el exterior. Creo que es una buena medida. El Banco de México no incurre en pérdidas por esta situación, porque el Banco de México, hay que recordar, tiene $170,000,000,000 de reservas internacionales, entonces tiene el respaldo y la credibilidad para participar en el mercado, y la razón por la cual el tipo de cambio se ha fortalecido desde que se hizo el anuncio, Esra, es fundamentalmente porque el Banco de México es un oferente más en el mercado, o sea, aumenta, o sea, a ver, antes de este anuncio, las empresas podían comprar coberturas en Chicago, ¿no? O sea, no es nuevo, pero lo que sí es nuevo es que el Banco de México, que es de peso completo, un oferente importante, ahora ofrece las coberturas en el país, y entonces, bueno, pues como siempre sucede, si hay más oferta, eventualmente el precio comienza a bajar. Creo que ha sido bueno y creo que seguirá funcionando en los meses venidos, sin duda mucho más eficaz que vender dólares al mercado, que el mercado se los chupaba y el tipo de cambio nomás no cedía, no se fortalecía. Una posible explicación de por qué tardaron en hacerlo, me parece, puede tener que ver con la volatilidad que se había generado con el triunfo del señor Donald Trump, que se fue reduciendo un poco en las últimas semanas, conforme el señor Trump se empezó a pelear con todos los demás en el mundo y ya nos dejó un poco más tranquilos a nosotros, y esto empezó a bajar el tipo de cambio solito, y creo que a lo mejor esa fue la señal que el Banco de México consideró razonable para poder lanzar ya este programa, que efectivamente baja el precio del dólar. A mí me parece que tenemos margen para que el precio del dólar siga bajando en el transcurso del año, pero va a depender fundamentalmente de estas señales de tranquilidad, las que puede dar el banco con su política y las que van a estar asociadas con lo que hagan los Estados Unidos, específicamente el señor Trump. Ahora, perdón, Mauricio. Sí, bueno, yo simplemente lo que quería agregar, sí, a ver, creo que el hecho de que había un consenso en el país en general de que el dólar estaba carísimo, ¿no? El secretario Videgaray, cuando estaba en la Secretaría de Hacienda, lo dijo más de una vez en público, cosa rara en un secretario de Hacienda. El gobernador del Banco de México, Agustín Cárdenas, también un par de veces lo dijo en público. Los banqueros centrales no hacen este tipo de declaraciones porque se presta a la especulación, pero tenían razón. Bueno, pero no había un instrumento de mercado que lograra que empezara a fortalecerse el peso. Ahora que lo empieza a hacer, se puede generar un pequeño círculo virtuoso que yo creo que todavía va a continuar algunas semanas más, que es, al bajar la paridad, los inversionistas que trajeron su dinero tienen una ganancia, porque hay una apreciación cambiaria, ese es un rendimiento adicional. Y hay que aprovecharla. Y como estamos pagando mejores tasas de interés que lo que teníamos anteriormente, pues entonces eso atrae a algunos inversionistas, y al llegar esa inversión extranjera financiera se abarata más el precio de la divisa. Bueno, ahora, ojo, eso no va a durar para siempre. Estamos expuestos no solamente a alguna mala noticia que pueda surgir con la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero también no se nos debe de olvidar, hay dos factores adicionales. La parte fiscal, que ya dijimos que no salió muy bien en 2016, y si no la componemos, pues va a ser una mala noticia para los inversionistas del exterior, y en una de esas ya no traen sus recursos a invertir a México. Y las tasas de interés. Yo he escuchado de muchos analistas
y no comparto su opinión, de que con este mecanismo de cobertura ya el Banco de México ya no necesita subir las tasas de interés, aun cuando la Reserva Federal el próximo marzo, a mediados de marzo, La suba. lo hiciera. Yo difiero, yo creo que sí tiene que hacerlo, no se puede confiar porque este instrumento es uno más dentro del arsenal del Banco de México, no el único. Y el otro punto es el tema inflación. Finalmente, si sigues teniendo una tendencia, como sigue apareciendo todavía el impacto de gasolinas, etcétera, en una tendencia a no disminuir, pues también el tema tipo de cambio presionado por esa expectativa de inflación te puede volver a hacer rebotar la moneda. Ahí tenemos un poquito de ganancia, ¿no? Si el tipo de cambio está bajando, si el peso es un Se te poquito más bajaría. fuerte, el precio de la gasolina va a bajar. No es que vaya a bajar a 3 pesos, ¿no? Pero está Dos bajando. centavitos. Un poquito más que centavitos creo que va a ser conforme se va moviendo esto. Si ya tienes en este momento una ganancia de casi $1, es decir, 5% de avance con respecto a lo que tenías el año pasado, pues esto te permite una reducción del precio de la gasolina de 2 o 3% en el transcurso del año. No es una maravilla, pero esto va a reducir un poquito la presión. De cualquier manera, todo el año se va a estar viendo un incremento en precios en combustibles muy grande, porque todas las comparaciones de este año se van a hacer contra meses del año pasado, en donde la gasolina era mucho más barata. Y eso va a mantener la inflación en niveles como el de hoy, 4.7% sigue, a lo mejor sube a 5, un poquito más, pero creo que esta reducción en el valor del dólar va a estar ayudando a que la inflación sea un poco más tranquila. Vamos a ver cuál es la discusión cuando ocurra lo de la tasa. Yo no creo, coincido con Mauricio, no creo que esta medida de las coberturas tenga nada que ver con las tasas. Lo que sí puede ocurrir es que el aumento de medio punto, que fue para algunas personas más grande de lo debido, alcance para no subir en marzo. Pero eso lo podremos ver conforme nos acerquemos, cómo están las circunstancias. Sí, yo creo que el tema de la inflación, pues ese va a continuar. Hoy nos enteramos que la inflación en la primera quincena del mes pasado fue 4.7% a tasa anual, o sea, se quedó más o menos igual, o sea, ahí no hay ninguna mejoría. El otro día escuché, pero no lo he podido confirmar, así que lo aclaro, y espero no equivocarme, que a pesar de que baje el tipo de cambio, el precio de la gasolina no deberíamos de esperar que baje por esa razón, sino que más bien se aprovecharía esa disminución en el costo de la gasolina importada para hacer una alcancía, un cochinito, una reserva de parte del gobierno para cuando después suba y entonces no tengan que subir tanto el precio. Pero bueno, la buena noticia ahí es que si bien no va a bajar, si esta versión es cierta, el precio de la gasolina, por otro lado, pues cuando suba existe manera de amortiguar la subida para que no sea tan brusca como la de diciembre pasado. Sin duda, el tipo de cambio, yo insisto, el dólar sigue carísimo, aún a 19.70 está muy alto, eso está presionando los costos de las empresas por la vía de los artículos importados, eso nos va a seguir presionando la inflación durante varios meses más. Yo creo que va a llegar un momento en el que dentro de 2 o 3 meses veremos la inflación arriba del 5% anual. Ahí la duda es si después empieza a ceder con cierta velocidad. Esa es la apuesta del gobierno del Banco de México. Yo no tengo tan claro que empiece a ceder con facilidad, pero bueno, pues ya cuando nos acerquemos a eso platicamos. Es que aquí el punto es hasta dónde el tipo de cambio puede generar lo que llaman tipos de cambio de equilibrio, o sea, algo que estabilice lo que sería pues el precio exportación-importación, o sea, algo que hoy, por supuesto, es un esquema, pero muy positivo para los exportadores, porque pues, a este precio es un verdadero, una expansión brutal, es un beneficio impresionante, e importadores que están verdaderamente ahorcados porque tienen que pagar el producto a estos precios y no lo pueden repercutir en el mercado, generando pérdidas importantes, ¿no? Así funciona esto, a veces ganan unos, a veces ganan otros. Lo que es interesante, lo que acabas de comentar, y vale la pena que los amigos del auditorio lo tengan en mente, es que las modificaciones de impuestos que van a hacer en Estados Unidos, si llegan a incluir este Border Adjustment Tax que han comentado, tal y como se ha platicado, eso haría que de pronto el dólar ya no estuviera carísimo, sino que se convirtiera automáticamente en el precio más normal. Es decir, nos dejarían ahí en los 19.50 o 19.70, no sé exactamente dónde, porque ese impuesto apreciaría el dólar. Entonces,
no solamente nosotros afectamos el precio del dólar, medidas de los estadounidenses pueden afectar el dólar más allá de las locuras del presidente de allá. Bueno, vamos a ver eso todavía dónde están, porque allá, como ya lo platicamos, allá en Estados Unidos, pues no saben bien qué demonios quieren hacer con su vida. Ese es otro problema. Ni con la nuestra. Ni con la nuestra, exactamente. Vámonos a una pausa y de regreso. Estado de México, apenas la guerra comienza. Esto es Dinero y Poder. El domingo se registró Josefina Vázquez Mota como aspirante a la candidatura del PAN a gobernador del Estado de México. De ser elegida estaría listo ya el escenario electoral en la entidad. Ella por parte de Acción Nacional, Delfina Gómez por Morena y Alfredo del Mazo por parte del PRI. En el PRD pues no saben qué van a hacer. Están ahí metidos los perredistas en un verdadero problema, disparando a diestra y siniestra, que si Alternativa Democrática Nacional, los que reventaron directamente la alianza, quieren lanzar ahí a su candidato, al señor Cepeda, y por otro lado hay quien dice aquí no puede entrar aquel que pues desde el Estado de México reventó la alianza en algo que yo no sé si sea una elección entre 4 candidatos. Lo cierto es que va a haber una fragmentación muy clara y un rejuego de lo que llaman todos votos útiles. O sea, sectores del PRD o del propio PAN que estarían tratando de votar en función de ver quién es el candidato ganador, y un PRI en la figura de Alfredo del Mazo que estaría apostando, por supuesto, por el propio candidato, pero también por un aparato que dicen todavía tiene capacidad de llevar a votar a la gente. Pues más les vale a los del PRI que su aparato funcione, porque si el PRI llega a perder Estado de México, yo quiero insistir, el PRI desaparece. Es decir, ese es el núcleo a partir del cual pudieron recuperarse después de la gran tragedia que fue la elección del 2006 para ellos, que quedaron en un lejano tercer lugar. Fue desde el Estado que lograron recuperar distintas gubernaturas paulatinamente, sí, gracias esa fue la estrategia que siguió Peña Nieto, y ahora pues si lo perdieran estarían totalmente fuera. Esto es una elección que puede ser muy compleja porque indudablemente Josefina Vázquez Mota es una candidata muy conocida, en encuestas previas aparecía como en primer lugar. La candidata de Morena no es una candidata particularmente famosa, pero Morena pues va a estar concentrado en ganar ahí. El señor López Obrador le es importantísimo tener una votación elevada, nada más por lo natural. En el Estado de México Morena debe estar cerca de 20% del voto. Si saca menos de eso, eso sería una tragedia para López Obrador y sus expectativas en 2018. Necesita sacar arriba de ello, y para sacar arriba de ello, pues es prácticamente ganar la elección. Entonces la competencia es muy dura. Todos estos 3 candidatos están muy interesados en ganar, el PRI, el PAN y Morena. Y en el PRD, pues yo creo que el interés fundamental es sobrevivir a la elección a través de estas alianzas de voto útil a las que te referías, porque pues esto creo que ya es la ruptura entre los 2 segmentos del PRD, Alianza Democrática Nacional y Nueva Izquierda, que son los que hoy gobiernan ese partido, y hay que ver pues quién se va a quedar con la franquicia. Eso va a ser la disputa, claro, y va a ser a muerte. Porque tienes ahí una parte que prácticamente está apostando por irse con Morena y con Andrés Manuel, absolutamente. Sí, bueno, hay que recordar que aquí en el Estado de México se planteó la posibilidad de que hubiera una alianza entre el PAN y el PRD, finalmente no se dio. La consigna o digamos el objetivo de esa alianza pues era derrotar al PRI, y efectivamente hay muchas personas que piensan que si el PRI saliera derrotado en la elección del Estado de México, pues entonces ya no tendría mucho chance en la elección presidencial del 2018. Creo que la evidencia nos muestra que no es así de claro. Ha habido veces que el PRI ha perdido el Estado de México de alguna manera, y no necesariamente está la liga con la elección presidencial. Pero sin duda creo que sería, digamos, saldría afectado. A mí me parece que también aquí la elección va a estar interesante, además de reñida. Coincido que va a ser una competencia cerrada. Hay 2 mujeres, ¿no? Y creo que eso hará una elección también diferente. Habrá que ver qué perfil de votante resulta de esta contienda. Y por otro lado,
pues me parece que, no, bueno, yo le enfocaría como una elección en donde va a ser la maquinaria, vamos a considerar sobre todo la maquinaria mejor aceitada, mejor preparada que existe en materia electoral en el Estado de México, que es la del PRI, contra el desencanto ciudadano, porque sí los mexiquenses pues no están muy contentos, ¿no? El Estado de México ha tenido un problema creciente de inseguridad, ha tenido algunos problemas de corrupción, la parte de los servicios públicos, todo el tema de transporte y demás en el área conurbada con la Ciudad de México, pues la verdad se hace cada vez más complicado. Entonces hay mucha gente que está descontenta, que siente que el gobierno no está respondiendo a los problemas que enfrentan cotidianamente y pues en ese sentido, ¿no? Creo que va a ser el tema de la organización electoral a partir de una maquinaria con la capacidad que puedan tener sobre todo las competidoras del PAN y del PRD para captar de Morena para captar el descontento de la ciudadanía, ¿no? Una característica interesante del Estado de México es que tiene una distribución geográfica de los votos. Digamos, la parte de Toluca y toda la parte rural, le voy a decir, del Estado de México es la parte netamente priista, y las zonas conurbadas con el Distrito Federal, la oriental es más cercana al PRD, Morena ahora, la izquierda en general, y la parte de poniente es el espacio donde el PAN ha ganado. Estas dos fracciones se juntan en Ecatepec, que es el municipio más grande del país, que hay 1 millón de votos ahí, que fue el lugar que gobernó el actual gobernador de ese estado, Erubiel Ávila, fue presidente municipal ahí y desde ahí construyó su candidatura. Entonces, lo que ocurra en Ecatepec va a ser determinante. Si efectivamente logra el señor Erubiel sacar en Ecatepec los votos necesarios para complementar lo de Toluca, si el PAN logra avanzar un poco ahí, o si Morena logra que se recuperen los votos para la izquierda. Ya alguna vez Ecatepec fue gobernado por el PRD, entonces tienen todavía fuerza en ese lugar. Entonces creo que ahí es donde va a ocurrir una disputa muy interesante. Cada uno ganaría su espacio y lo que logre quitarle a los otros en sus espacios naturales es lo que va a determinar el voto final. Ahora, lo que sucede también es que dentro de cada uno de los partidos hay dinámicas internas que pues podrían afectar en un momento determinado el propio manejo o el propio desarrollo de las campañas. Dentro de Acción Nacional todavía pues ahí están los debates con respecto al concepto de unidad dentro del PAN. Hay quien sigue peleando algunas posiciones, la figura de Ulises Ramírez, que estaría seguramente fragmentándose del PAN, y quién sabe qué estaría o a quién estaría ofreciendo su voto. ¿Qué va a pasar dentro del PRD con una candidatura de uno o de otro, y el otro segmento si se va a Morena o si el que triunfa es un segmento que estaría ligado a la Alternativa Democrática Nacional, Nueva Izquierda? ¿A quién apoyaría? ¿Si apoyaría a Josefina o sobre quién se iría? Y bueno, pues los priistas, por supuesto, en esta lógica de tener que estar buscando este tipo de votaciones prácticamente dispersas en todos los municipios del Estado de México, con una lógica muy clara de, pues yo creo que tratar más que nada de atraer a aquellos segmentos de indecisos o de gente que no sabe por quién va a votar, bajo el principio de que, bueno, pues la figura de Alfredo del Mazo y el aparato partidario pueden generar un modelo de continuidad difícil en una condición como la. Así es, y ya en el tema de la ingeniería electoral al que haces referencia, también se habla de una posible alianza de facto. No se logró la alianza PAN-PRD oficialmente, pero eso no quiere decir que en la práctica y conforme se vayan presentando, digamos, la evolución de las campañas, pues de alguna manera puedan tratar de apoyarse mutuamente. Yo lo veo difícil, pero tampoco lo descarto completamente, y ahí el objetivo es simplemente frenar a Morena, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa en los círculos políticos que si Morena gana el Estado de México, pues entonces eso haría mucho más difícil
la competencia electoral en el 2018 y por lo tanto la consigna sería frenarla. Si se da esta alianza de facto, pues ya lo iremos viendo en el transcurso de las campañas, pero insisto, creo que no la descartaría desde un inicio. Pero nada más, Macario, es que me queda a mí muy claro que si dentro del PRD, y creo que ahí está la clave, es uno u otro candidato, la fractura está totalmente cantada. Si Alternativa Democrática Nacional logra imponer a su candidato, Nueva Izquierda terminaría votando por Josefina, y si es a la inversa, o sea, si finalmente Alternativa Democrática es desplazada, Alternativa estaría votando por Morena, y bueno, pues así es como estarían jugando las cartas. Y un elemento que no se nos debe olvidar es que el presidente actual es del Estado de México y el presidente actual tiene la peor popularidad de toda la historia, en buena medida resultado del dichoso gasolinazo, que le tumbó 15 puntos a la popularidad, pasó de los 20 medianos a prácticamente 10 o abajo de 10%, y esto va a ser importante, faltan prácticamente 100 días para esta elección, no sé si en 100 días se les alcance a olvidar el asunto del gasolinazo a las personas, en consecuencia esto va a ser determinante. Pero pues si no lo hubieran hecho ahorita, lo tendrían que hacer el año próximo y el golpe hubiera sido sobre la presidencial. Entonces, se entiende, ¿no? Mauricio González Macario Esquetino, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 Dinero y Poder todos los jueves a las 10 de la noche. También estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.